incidentes anteriores y vamos a esperar a si es que se van incorporando alguien más, ¿no? El día de hoy tenemos dos sesiones. A ver, vamos a ver quiénes están. Sí, esperemos unos 5 minutos que se conecte el resto de los chicos. Gracias, Jocelyn. Eso haremos. Está bien. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Tito. Buenos días, Liz. Gracias por su participación. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Qué gusto, chicos. Buenos días, Buenos días, Jocelyn. Temprano José también. Luis, Sí, ¿no? sí, Buenos sí, sí. días, Buenos días. José Luis. Ok, ok, buenos días. También participa nuestra directora académica, la ingeniera Silvia Hernández, como moderadora. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Silvia. Muy buenos días. Estamos probando ahora el puntero láser para el desarrollo de esta clase. Y no se olviden que hemos elaborado también un examen, la cual va a ser transmitida por nuestra dirección académica, para formalizar la evaluación del desarrollo de ese curso. Sí, para agregar el tema del examen, ya me lo enviaron, ya yo lo tengo y ahí se los voy a ir pasando ya lo he colgado en realidad en el Classroom. Ah, ya. Silvia ya lo tiene colgado. Perfecto. Excelente. Así como las PPTs que Este, también ya están en el Classroom. ok, el examen va a ser al finalizar el curso, ¿verdad? Igual Exacto, como la ¿no? sesión Exacto. pasada. Igual que la sesión pasada, efectivamente. Ok, ok, perfecto. Yo quedo atento a ustedes, chicos. Y ustedes me dicen y yo empiezo. Dan unos 2, 3 minutos, se van a conectar algunos. ¿Ok? Exacto, está bien. Sí, disculpa, me dice uno de los chicos que no puede ingresar. Me parece que no lo Anthony, han... ya está, Ajá, ya. sí. Ya está, Anthony. Ok.
Yo creo que vamos iniciando. Acabo de hablar con Charles y con Jimmy que se incorporan en unos 10 minutos, me dicen. Ya, ok, perfecto. Mónica también me dice que se va a conectar. Bien, Comencemos. listo, listo, señores. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de sismos, ¿no? Sismos está definido como aquel movimiento ondulatorio que se genera en la corteza terrestre. Vamos a silenciar un poquito los micrófonos. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Entonces, tal como señala la presentación, los sismos se producen debido a este rompimiento repentino de la corteza terrestre y que provoca una energía liberada por la fricción de placas tectónicas en el interior del planeta. De hecho, el Instituto Geofísico del Perú, el IGP, emite la estadística constantemente sobre los reportes de sismo. Hay una app también acerca de ella, en la cual nos manifiesta, ¿no? Todos los días realmente tenemos movimientos sísmicos a nivel nacional, a nivel del país y en el mundo. Diríamos también, como parte de la información, si bien hay movimiento constante, puede ser imperceptible para nosotros, pero realmente hay una energía ahí acumulada que finalmente liberará ondas, ondas masivas. Para ello hablamos de ciertos estratos. Por ejemplo, el epicentro. El epicentro está, lo voy a señalar con el puntero láser. El epicentro será la superficie, ¿no? En la cual eh, se ha ubicado la onda generadora, generada por un hipocentro, que es el punto equidistante de la fuente generadora de esta energía. Bueno, ciertamente habrá ondas y los escapes de falla, propiamente de la falla tectónica que pueda tener ese suelo. Estas vibraciones, por supuesto, son distribuidas en cualquier nivel de intensidad, duración y cualquier dirección. En cuanto, diríamos, en cuanto a nuestro país, ¿no? El Perú es considerado una zona sísmica. En el año 2007 tuvimos la desaveniencia de tener un sismo eh, de magnitud bastante alto, ¿no? Bastante alto, en la ciudad de Pisco. Pisco, el sur de Perú, fue bastante golpeado. Eh, Creo que llegamos a la escala de Richter de 7,9. Algunos dicen que más, ¿no? Pero tenemos una zona geográfica en la cual el sur, lo que es Arequipa, por ejemplo, Moquegua, Tacna también, tenemos nuestras fallas geólicas y es la zona donde hay mayor predominancia de tener estos movimientos, justamente por ubicarnos en la placa de Nazca. Tal como habíamos citado, existen dos términos, ¿no? Dos términos importantes, que es el hipocentro. El hipocentro será ese punto de origen en la cual se ha generado esta vibración, que la conoceremos y que finalmente generará este terremoto. Y el epicentro será esa proyección de energía, pero a nivel de la superficie terrestre. Y dependiendo de la magnitud y origen, este terremoto puede generar desplazamientos, movimientos de tierra, maremotos, entre otras actividades. De hecho, movimientos volcánicos también ha generado. Y la escala más conocida sería la escala de Richter, el cual nos indica que, bueno, ciertamente a partir de 7 ya es un terremoto de grandes proporciones, ¿no? Las causas que podemos nosotros vincular a los casos de sismos estarían enfocados, bueno, ciertamente a nivel natural, ¿sí? Por las placas tectónicas, y el Perú no está ajeno de ello. Estos temblores que finalmente fraccionan la roca, liberan tal desprendimiento de energía que generaría la ruptura de la superficie en la cual nosotros nos encontramos, generando daños devastadores a nivel de infraestructura, de la vida humana, entre otros. Dentro de estas
causas que nos podemos entregar los sismógrafos, ¿no? Nos indican, por ejemplo, que hay diferentes factores, como por ejemplo el colapso de techos, la acumulación de sedimentos, modificación del régimen fluvial. Bueno, realmente es la característica también precondicionante de ese suelo, ¿no? De ese suelo. A través de las presiones atmosféricas, generará finalmente una mayor violencia en este movimiento telúrico. Y los sismógrafos también clasifican en dos tipos de sismos. El primero es el tectónico, originado básicamente de forma natural en el planeta, por las placas, por las interplacas que puedan haber, por las fallas geográficas que existe en nuestro suelo, ya sea a nivel media o elevada, también a nivel superficial, a nivel de las placas oceánicas, también esas fricciones que pudieran haber en el interior. José Luis, ¿Sí? disculpa que te interrumpa. Hay uno de los chicos que quiere ingresar, se llama Jimmy. Sí, Gracias. efectivamente. La tengo acá, Mónica Reche Jimmy y Charles también. y Jimmy Carrillo. Ujú. Y Charles Y Jiménez. Charles Jiménez, efectivamente. Gracias. Bueno, sí, está bien. Muchas gracias. Bueno, y la falla, ¿no? Transformante. Por ejemplo, tenemos la falla de San Andrés, ¿no? Que se hizo una película justamente a raíz de esta profundidad, esta deformidad que genera esta falla y que generará ese movimiento sísmico. Pero también se puede generar sismos inducidos por el hombre a través de la explosión de hidrocarburos en la cual perforamos hacia las profundidades, explosiones nucleares. En algún momento dijeron, cuando Perú clasificó al Mundial, que ese gol gritado por los 30 millones de peruanos generó, ¿no? Una escala de 1 grado. Pudiera estar dentro de, de esta escala inducida, ¿no? Pero 1 grado a la escala de Richter realmente no es un sismo, es un movimiento. Esta información que nosotros le podemos presentar es cómo se transforman los terremotos. Como habíamos mencionado a nivel geográfico, tenemos diferentes comportamientos de ondas. Ondas desde el punto de vista primario, el cual tiene una velocidad aproximada de 8 kilómetros por segundo. Hay ondas transversales, el cual existe una comprensión perpendicular y tiene otro tipo de velocidad, que es 4.5 kilómetros por segundo. Y las ondas superficiales, que realmente tiene una velocidad de 1.5 kilómetros por segundo. En ese sentido, cuando hay una sacudida violenta, existe un choque entre las placas tectónicas, hay una compresión de la roca, de toda la superficie interior del planeta, hay un aumento de presión, hay una fuerza brusca en la cual hay un deslizamiento, y en esa se genera el epicentro de esta fuerza, de esta vibración, que finalmente generará la liberación de energía, generando los daños devastadores propios de un terremoto. Hoy en día en la construcción, en ese sentido, ya la construcción se establece diseños para poder mitigar los daños, ¿no? Hoy en día la infraestructura, la ingeniería civil entra a tallar acá a fin de poder mitigar los movimientos oscilatorios o trepitorios. ¿Cuál sería la escala de Richter que nos entrega? Bueno, ciertamente a menos de 2 grados tenemos una intensidad muy micro, muy poco perceptible, realmente son los sensores de este equipo. De 2 a 2.9 la intensidad es menor, realmente no genera mayor daño. De 3 a 3.9 hay una intensidad sí perceptible, de alguna manera uno rompe el sueño, pudiera estar en este rango. O de 4 a 4.9 también genera cierto temor. A partir de 5 pudiéramos nosotros, dependiendo de edificaciones que son débiles,
hablamos del centro de Lima, de repente en el interior del país, que no tienen material noble, generaría unos daños. A partir de 6 a 6.9 tenemos una intensidad fuerte, son destructivos, hay áreas pobladas de alrededor de 160 kilómetros, y a partir de 7 hasta 7.9, que fue la escala que se generó en Pisco, los daños son graves, son graves. Hoy en día se dice que todavía no ha sido recuperada al 100% la población de Pisco, Chincha y el sur de Ica. A partir de la escala de 8 a 8.9 tenemos una escala bastante grande, un gran movimiento que genera diversos daños, varios, graves, cientos de kilómetros. Y a partir de 9 a 9.9 la intensidad es devastadora, que pudiera llegar no solo a cientos, sino a miles de kilómetros. Mayor a 10, bueno, indica que nunca se ha llegado, al menos en la historia de sismos como tal, en el Perú. Muy bien. Tal como habíamos mencionado, esta es una fotografía que les podemos entregar, es de Perú, ¿no? Esto fue el emblemático edificio de Pisco, el cual se dañó, ¿no? Tremendamente. Y esto se debe a que este movimiento y ruptura del suelo, hay hundimiento, hay deslizamiento, pudiera haber incendios, claro, por la tubería, la instalación del gas natural, pudiera conllevar también a una licuefacción del suelo, tsunamis, dependiendo, ¿no? Si está cerca al litoral, que fue realmente el temor en la ciudad de Pisco. Inundaciones y el daño a la vida, irreparable. Acá les traemos y queremos mostrarles los 10 terremotos de mayor magnitud que han existido. Tal vez el que tenga la mayor predominancia fue en el año 1960, a través del terremoto de Valdivia por Chile, en el 64 con Estados Unidos, en el 2004 en Indonesia, en el 2011 el terremoto que generó en Japón, en el 52 fue generado esto en la Unión Soviética, llegando ambas a la escala de 9. También de 9 tenemos nosotros el terremoto de Arica, pero en ese entonces Arica pertenecía a Perú, ¿no? La zona de Perú. Arica, Tacna, Moquegua, es una zona también bastante, que hay que estar mirando bastante cerca. Llegaron a la escala de 9, ¿no? Como escala. De la misma manera en Estados Unidos y Canadá. Por debajo de ello tendríamos en ese sentido en el 2012 con Indonesia, que se llegó a una magnitud de 8.9, y en 1833 se habla en la historia del terremoto de Sumatra, siendo el último fuertemente registrado el terremoto de Chile en el año 2010. Esto es como información histórica. ¿Qué hacer en casos, en ese sentido, de sismo? En caso de sismo, la directiva es siempre estar preparado, ¿no? Esa es la directiva universal. En esta infografía lo que podemos traerles es que INDECI, que es el Instituto Nacional de Defensa Civil, enmarca una preparación. De hecho, a través de esta pandemia del COVID fue suspendida, ¿no? Fue suspendida el gran simulacro nacional, repartido en los 3 años, desde el año 2019 hasta el 2021, tenemos nosotros enmarcado un cronograma para hacer simulacros en caso de sismos. Mientras mientras los ciudadanos estemos preparados para poder responder qué hacer en caso de sismo, no ponerte a llorar, no ponerte a rezar, sino dónde tienes que ubicarte, qué deberías de tener, es motivo por el cual que en los meses de mayo y noviembre, en todo el año, desde el 2019, se tiene que hacer ejercicios a nivel nacional. Hoy en día diríamos que el Perú es más consciente, realmente, ¿no? Es más consciente, está más preparado. ¿Qué significa estar preparado? Es tanto tú como tu familia hacer ejercicios, identificar las zonas seguras, revisar tus instalaciones de gas, hoy en día que las tenemos, por supuesto, ¿no? Cerrar las válvulas y contar con alimentos no perecederos, tales como, por ejemplo, galletas, agua, una frazada,
De hecho, INDECI hubo un listado de los elementos mínimos que debe tener una mochila de emergencia. Pero también en caso de sismo deberíamos de saber cómo actuar durante. Y para actuar durante debemos nosotros de alejarnos de ventanas. ¿Por qué? Porque esas ventanas van a reventar y pudiera generar cortes. De la misma manera, en todo momento, el mensaje es conservar la calma, ¿no? El mejor antídoto para poder afrontar una situación que la tuvimos en el año 2007. Acá en Lima, mientras hacíamos consultoría, alrededor de las 6:30, terminando la consultoría, se generó este sismo, ¿no? En el cual hubo un corte de luz, entre otros. Pero aún así hay que mantenernos la calma. Cortar el suministro que pueda haber de energía eléctrica, cortarlas y alejarse de los postes. Recuerdo que en ese momento, en el sismo, cuando salíamos nosotros, los postes y los cables de alta tensión instalados empezaron a hacer vaivenes, vaivenes, y hay que alejarse. Estacionar, si vamos a estacionar, nos estacionamos alejado de edificios altos, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos nosotros actuar. Sí. Es cierto, durante la distribución después de este terremoto, colapsa el sistema de transporte, todos quieren ir a sus casas, hay, eh, hay, hay que mantener la calma incluso en ese momento. La siguiente etapa estará desarrollado en revisar después. ¿Qué deberíamos hacer después que ha pasado la emergencia? Entiendo yo que después de un terremoto existe lo que son las réplicas. Es cierto, vienen las réplicas en menor medida, pero siempre hay que estar atentos, alerta. Hay que revisar las condiciones de la casa. Si hay un vidrio que está medio roto, pues hay que romperlo totalmente. No encendemos ningún cerillo, utilizamos solamente los teléfonos de emergencia, por supuesto. El mensaje es usar los dispositivos no de internet, sino de mensajería de texto. Mantenerse informado, esta vez mediante sistemas de radio. Los teléfonos antiguos tenían radio incorporado. Hoy en día me parece que el teléfono inteligente ya no lo tiene, ¿no? Me parece. Y siempre estar atento, estar en un estado de alerta cuando se puedan presentar réplicas, claro que sí. Sobre todo porque decían, y un poco es la llegada del pánico, era que mencionaban en aquel entonces que eras más susceptible a los robos, ¿no? Estás susceptible a los robos. Pero en la comunidad, en la casa, estar tranquilos, estar en alerta para poder afrontar estos hechos. Ahora no existe una manera de saber cuándo va a venir un sismo, ¿no? Lo mejor es estar en ese sentido preparado, hacer simulacros. Por periodo de pandemia, este periodo 2020 ha sido suspendido, tanto el de mayo como el de noviembre, ¿no? Pero en el 2021 vamos a entrar seguramente con fuerza. Tal como les había mencionado, ¿qué hacer antes? Antes, en el hogar, bueno, determinamos que puede convertirse en un peligro, como por ejemplo cuadros, maceteras, cualquier cosa que estuviera colgado, ¿no? Sin mayor seguridad. A veces tendemos a colgar ahí los trofeos de los campeonatos que jugamos. Hay que reubicarlos, hay que ponerlo de repente no exhibido, pero sí guardado. Y por sobre todo hay que practicar, ¿no? Practicar, hacer ejercicios, tanto en la casa como en la escuela, en la oficina, y estar preparados. Nuestros hijos que van a la escuela, conocer cuál es la forma que ellos van a hacer estas prácticas en caso de ocurriera un sismo. Esta es la información que nos entrega Defensa Civil. Defensa Civil nos indica a través de la mochila de emergencia, nos indica que debemos de tener ahí documentos. Los documentos al menos duplicados. Alimentos no perecibles, galletas, por ejemplo, agua, una mantas abrigadoras, útiles de aseo, linternas y silbatos, radio a pilas, un botiquín y finalmente alguna herramienta para hacer multiuso. Esto debería de contener
mochila de emergencia. ¿Qué más deberíamos nosotros de saber? Bueno, ciertamente deberíamos conocer dónde y cómo se cierra el paso de la electricidad. ¿Cuál es la llave general, por ejemplo? Para cortar también los suministros de gas y agua. Tener un directorio telefónico para llamar a los miembros de la familia y hacerles saber que nos encontramos bien. Eso es el gran mensaje también. Recuerdo que en el año 2007, cuando ocurrió la emergencia, en la única persona que yo pensaba en ese momento eran mis padres, ¿no? Mis padres, porque en ese momento todos sus hijos están fuera trabajando. Ellos estaban más vulnerables, ¿no? En ese sentido, poder contactarte con tus familiares es imprescindible ante una situación de emergencia. Y mantener la reserva de alimentos al menos por 3 días, si es que es el periodo de tiempo, ¿no? que uno tiende a llegar, que se llegó a la ciudad de Pisco, a la ciudad de Ica, Chincha, llevando alimentos a través debido a que la carretera estaba destruida, se llevaba alimentos y demoró ese plazo de tiempo. Las embarcaciones se demoraban un día, 2 días para que llegue las donaciones, por ejemplo, ¿no? Durante, en lo posible, manténgase tranquilo, en lo posible, no, no se desespere. El hecho más penoso que hubo fue en el caso del terremoto de Pisco, y discúlpeme que les hable mención de esa experiencia, porque en Pisco también estuvo un colega, dos colegas auditores, ¿no? Terminando su faena, en la ciudad de Pisco se genera el terremoto, se puede ver cómo las familias, muchas de ellas, alrededor de 200 personas, ingresan a la iglesia a rezar, pero la iglesia de Pisco tenía una infraestructura bastante noble, bastante inestable, y lo que genera es que ese techo se desploma y mueren estas 200 personas. Caso curioso, en el caso de uno de los colegas, que él se mantuvo en el parque, ¿no? En el parque, en la plaza, existe una planta grande, la gente que fue a este arbusto a de alguna manera buscar su protección, manteniendo la calma, por supuesto, en lo posible, porque fue el epicentro en esa ciudad, no les generó mayor susto realmente, ¿no? No terminaron fracturados, no terminaron, claro que sí, temerosos, por supuesto, pero lesión física ninguna, ninguna. Cúbrase, agáchese, protéjase, de solo los pasos le puede usted colocar, ¿no? En una posición segura. De repente abrazar las rodillas sería prudente también. Una vez ahí, agárrese con ambas manos. Manténgase alejado de lo que pueda ser ventanas, vidrios, puertas, paredes que puedan ser inestables, sí, o de mobiliario que le pueda caer. Si no hay una mesa o escritorio, dice, hay que cubrirse la cara, la cabeza, con los brazos, agacharse para no tener, para mitigar cualquier efecto, daño a su integridad. Si usted está en la calle, en ese sentido, aléjese de postes, de cable eléctrico, porque hay movimientos oscilantes, ¿no? Incluso en varios distritos se rompieron estas uniones. En un edificio, manténgase debajo de la mesa, de ser posible, ¿no? Dependiendo del movimiento, identificando dónde son las zonas seguras. Por ejemplo, el marco de la puerta, alejado de ventanas, de paredes, mantenerse ahí. No usamos los ascensores, eso es cierto, no lo usamos, no, no usamos los ascensores. Y si hay que bajar, bajaremos por las escaleras, porque es ahí donde la infraestructura es la más condicionada para este tipo de eventos. En un restaurante o en un cine, bueno, nos quedamos como está, no corremos, siempre avanzamos con prisa, sí, pero no corriendo. En un carro, ¿no? A veces suele suceder cuando uno está conduciendo, el movimiento del carro, el movimiento del sismo a veces no es perceptible, ¿no? Uno piensa que es el movimiento del carro o está pasando algún tráiler o alguna maquinaria pesada. Pero lo que debemos hacer
indica parar tan pronto como queda posible, detener el auto hasta que pase el temblor. Evitamos detenernos debajo de edificios, puentes, cables eléctricos, por supuesto. Seríamos vulnerados. Procedemos cautelosamente, observamos cómo está la carretera, si tiene daños, hay fisura a nivel del puente, entre otros. Como medida después, si quedamos atrapados entre los escombros, no encendemos fuego porque tenemos que hay instalación de gas. Tratamos de no movernos ni levantar si cubrimos nuestra boca con un pañuelo y damos golpes, ¿no? Si tenemos un pito, lo hacemos el uso. Y en último recurso, efectivamente, vamos a gritar. Y esto es básicamente porque el polvo que pudiera generarse después de un derrumbe va a ingresar a nuestras vías nasales. Debemos de tener en cuenta de que después de un terremoto van a haber réplicas, ¿cierto? Estas réplicas son de menor energía. Si el lugar del afectado del primer temblor, bueno, estamos sujetos a que vuelva esta réplica. Como habíamos mencionado, de menor violencia, es cierto, pero de la misma manera puede generar una fuerte energía que pueda culminar el daño de las estructuras previamente debilitadas. Hay que examinarnos. Ustedes ya han recibido un curso de primeros auxilios. Hay que examinarnos, es cierto, en el primer momento, por la adrenalina, por esa mala experiencia realmente, uno tiende a no examinarse. Pero después habríamos que examinarlo, intentando no movernos, ¿no? Seriamente nuestros movimientos, a menos que nuestra vida esté en riesgo. Pero hay que examinar, ¿no? Hay que examinar desde la cabeza hasta los pies. Si podemos mover, si hay un dolor, hay que tocarnos, a ver si hay alguna protuberancia. Primero a nivel del cuello, espalda, ¿no? Pero por sobre todo hay que pedir ayuda. Ayuda de los socorristas, que van a venir, sin duda. Verificar también si la víctima está respirando y si no, habríamos nosotros que ponerle una posición que pueda esta persona, la posición segura de laterización, para que esta persona pueda respirar. Mantengamos la temperatura del cuerpo. Sí, temperatura hay que conservarla. A través de una frazada, a través de algún abrigo que le permita conservar esa temperatura de 37 grados. Nunca le damos líquidos a una persona que está inconsciente. Una persona inconsciente lo que necesita es finalmente respirar. La posición de la laterización. Si la luz se corta, como sucede, bueno, usaremos linternas de batería. No usamos ni fósforo ni nada por el estilo, porque el desprendimiento de gas natural puede generar finalmente un hecho mayor. Haremos nosotros las inspecciones de nuestra casa, verificando si hay alguna fisura. ¿Es una fisura a nivel de pintura, a nivel de tarrajeo, o realmente acá hay un daño estructural de la pared? Y si tenemos dudas, bueno, no pasa nada. Traeremos a un especialista, ingeniero civil, estructurista, entre otros, para que nos dé la opinión. Limpiaremos el suelo, efectivamente, si hay líquidos derramados, hay que limpiar, hay que mantener de alguna manera el ambiente libre de gas, escuchar si hay algún sonido o alguna precondición que nos permita decir si es que hay una condición de riesgo en este recinto. Cortaremos, mantendremos el corte de la energía eléctrica, sobre todo porque si hay un daño estructural hay que cortarlo. De la misma manera el cierre del suministro, porque pudiera haber finalmente esa filtración a nivel del agua por los inodoros, por el sistema alcantarillado, entre otros. Cuando abramos algún gabinete, producto de recoger algún equipamiento, hacerlo con el sumo cuidado, porque podría ser víctima de un accidente. Respecto a los tsunamis, bueno, ciertamente es que si estamos cerca a la playa,
es consciente de que este movimiento telúrico, este movimiento ondulatorio en nuestra corteza terrestre, va a generar un movimiento a nivel del mar. A eso le José Luis, llamaremos, sí, José Luis, ¿qué tal? sí, 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 Soy Gustavo. Gustavo. José Luis, una consulta ahí para también que en este caso el equipo pueda tenerlo claro. Antes de un sismo también deberíamos tener, tanto en el hogar como en el trabajo, los planos de seguridad, los planes de evacuación, identificar qué muros en este caso pueden ser seguros, porque hay muros portantes que pueden ser de manera segura. Nos ha Muchas gracias. pasado que quizás en un edificio de oficinas, que la mayoría de muros son tabiquerías de drywall, Ujú. muchas veces se confían y piensan que como lo hacen de manera decorativa, simulando una viga, se ponen debajo de un techo y no viene a ser seguro. ¿Sí? Qué importante mensaje, Gustavo, efectivamente. Un poco la arquitectura nos juega en contra, ¿no? Ujú. Sí, y lo otro que durante, o sea, poniendo el mismo caso de durante edificio de oficinas, si no tenemos definido cuáles son los muros portantes de tabiquería, en este caso, de placa, identificados, cuando, cuando pase un sismo, nosotros podemos ponernos dentro de un triángulo de seguridad, que puede ser ese muro apegado al muro, porque muchas veces el techo, como mostraste en imagen, tiende a deflectarse o a fisurarse en la parte en medio, generando un Ujú. triángulo de seguridad. Eso sí, para tenerlo en cuenta todos. Esa era mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Sí, te agradezco. Efectivamente, ¿no? Hoy en día la arquitectura, creo que el sobreabuso también del drywall, en la cual pueden hacer creer que hay una viga y que esa zona es segura, ¿no? Es más, la señalizan como zona segura, y lo cual agrava, ¿no? Es un agravante. En el caso de los maremotos, bueno, ya las autoridades incluso han señalizado, tenemos nosotros enmarcado a nivel de la de lo que es la avenida Fawcett, ¿no? Cantacallao también, tenemos la identificación y la señalización. Si en caso de sismo, bueno, en caso de tsunami, está señalizado, también la Costa Verde lo he podido ver, y te ubican dónde deberías tú de dirigirte en caso de tsunami, ya que el mar retrocede y puede tener un comportamiento y las olas pudieran golpear la zona costera, ¿no? Entonces, ahí justamente tenemos ya enmarcado nuestros planes, ¿no? Nuestros planes. Incluso se habló de un mapa que el gobierno del Callao emitió, hablando del Callao, hasta dónde llegaría en caso de un maremoto, ¿no? En caso de tener un terremoto y la llegada de un maremoto, hasta dónde podría llegar. Incluso se llegaba hasta el corte sería la colonial, el centro comercial de la colonial, la que está en el Callao. No me acuerdo el nombre, creo que es Real Plaza Callao. Voy a ponerle ese nombre, ¿no? Pero hasta ahí llegaría el esquema para poder nosotros evacuar. Respecto al triángulo de vida, es cierto, o sea, si es que no tienes mayor escapatoria, bueno, ciertamente deberías, sería la última medida, ¿no? La medida es que el sismo presenta desde una intensidad muy leve hasta muy alta. Y en ese sentido, si es que ya no te queda mayor accionar de salvarte la vida, pudieras aplicar esta técnica. Pero lo correcto es que si está empezando a incrementarse la duración, la intensidad de un sismo, uno permanece en calma y va evacuando. Y tiene que conocer su zona segura. Bueno, el triángulo de vida da estos mensajes, ¿no? Que es agacharse, cubrirse y agarrarse. ¿Sí? Bueno, ciertamente es la última opción, ¿no? Si no nos queda mayor medida. No pudiera ser catalogado como una medida de sobrevivencia propiamente, porque la medida de sobrevivencia es mantener la calma, cortar, evacuar, ubicar la zona segura. Zonas seguras en la casa, por supuesto, en la escuela, en la calle, en el hogar también. En ese sentido, acuérdense que los edificios se derrumban, es cierto, van a aplastar. Estamos entendiendo que esta es la última medida. Tú te quedaste atrapado, no te queda mayor accionar, habríamos que aplicar el triángulo de vida. Pero acuérdate que el techo se puede desprender dependiendo del tipo de estructura.
Por tal razón, uno debería de poder ubicar estos espacios que son, tal como había señalado Gustavo, que se pueden derrumbar, ¿no? ¿Cuáles son a nivel de infraestructura? ¿Qué infraestructura no sería la condicionante para poder ser el refugio? Durante temblores fuertes, claro que sí, la gente puede aglomerarse. Esto es algo bastante interesante porque cuando, cuando uno dice zona segura, todos quieren apiñarse a esa zona. No es solamente esa zona señalizada, es todo lo que enmarca esa estructura. Y en ese sentido, en caso de una medida que podría ser incorrecta, es quedarse quieto nosotros y quedarnos ahí, ¿no? Pensando que ese triángulo de vida te va a salvar. No es así, ¿no? Uno debería de evacuarse. O otras personas piensan que es simplemente un juego y nos ponemos debajo de la mesa. No como medida, de alguna manera, que lo están tomando esto como una medida total, ¿no? No están en calma, no se han evacuado, no es una zona segura. Más aún no se ha analizado la estructura de ese recinto. Y sin duda, en caso de un desprendimiento, esta persona puede fallecer. Y en ese sentido, hay que conocer cuáles son la estructura, y acá ustedes son los llamados a conocer si esta tabiquería, si este drywall realmente no genera ese nivel de seguridad. Y lo que esperamos realmente es tener y ubicar, ¿no? ¿Cuáles son las zonas realmente seguras que tenemos nosotros? Acá se da un consejo, ¿no? El consejo al salir de un carro durante un terremoto es echarse al lado, ¿no? Supone que habrá una autopista elevada, el cual caerá y aplastará el carro. Bueno, acá menciona algunas prácticas que son incorrectas realmente, ¿no? Uno debe mantenerse en el lado. Algunos mitos, a ver. Lo más peligroso de un terremoto es el riesgo de derrumbe. Bueno, la verdad es que la mayoría de las lesiones ocurre cuando los objetos caen a las personas, al entrar o al salir de los edificios. Otro mito. En un terremoto lo mejor es pararse debajo del marco o salir del edificio. Bueno, las casas modernas, los marcos, las puertas, hoy en día aparentemente no son tan fuertes, ¿no? Uno todavía tiene la casa de los papás. Es más seguro meterse, dice, debajo de un escritorio apartado, dependiendo, ¿no? De la infraestructura realmente que puedas tú tener. Es importante examinar la infraestructura, sin duda. Cuando se produce un sismo, lo mejor es salir corriendo a las iglesias. Bueno, ciertamente las iglesias antiguas que no tienen un mantenimiento preventivo, realmente es una condición de riesgo y puede generar la muerte, como lo ha generado, ¿no? Como lo ha generado. En el caso al menos de Pisco. Muy bien. Entonces, en el primer protocolo será tener disponible a la salida nuestra mochila, ¿sí? De emergencia, tener disponible también nuestro, si estás en la escuela, debajo de tu escritorio, tener tu mochila a la mano, identificar las zonas de evacuación, las zonas seguras. Durante el sismo, bueno, nos alejamos de las ventanas, efectivamente no hacemos uso de los ascensores. Y en caso de encontrarnos en el primer piso, bueno, realmente la medida es que en el primer piso los daños son menores, ¿no? Son los más menores. Hay que llegar al primer piso. Para eso todos los edificios tienen su escalera de emergencia, la cual indica a INDECI que debe tener una dimensión, ¿no? Una dimensión mínima de, de evacuación que debe entrar el ancho de dos personas, ¿no? El ancho de dos personas. Alrededor de metro 50 mínimamente, ¿no? Esto ya es cuestión de construcción realmente. Pero hay una característica que debe tener las, la, la escalera para evacuar en caso de emergencia. Las luces de emergencia también que tiene que tener una duración, ¿no? Y esto ya lo contempla nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones. Después, a ver, después, posterior a la salida, igual mantener la calma, sin correr o empujar, evitar, ¿no es cierto?, acercarnos a escombros. Hay que llamar
a los teléfonos de emergencia, en este caso los teléfonos de emergencia que es la de INDECI. Nos dirigimos a los puntos cercanos, efectivamente, colocándonos en lista. Si fuéramos el trabajo, tenemos que llevar el pliego de las personas que han estado conmigo para poder identificar quién pudo haberse quedado atrapado, a fin de que sea rescatado. Esto es parte de la información que le queremos entregar desde Safety Line y quisiera saber si tienen algunas consultas, algunas dudas. Quedo atento a ustedes, chicos. Muy bien. En ese sentido, sí, Jocelyn. Sí, perdón. Generalmente los chicos que estamos recibiendo ahorita la capacitación son parte de la brigada. Entonces, no sé si de repente podrías indicarnos algunos tips, en este caso, ¿no? Sobre el papel de los brigadistas frente a un sismo. Frente a un sismo, lo que se espera es que el brigadista tenga una identificación. Usualmente en las empresas se pone un chaleco en la cual se dice que soy miembro brigadista y ante la llegada de la evacuación es la persona que tiene que tener la mayor calma, ¿no? Es una persona solidaria de por sí. La persona de evacuación, él no sería factible que en caso de sismo es el primero en estar retirando, no. Él tendrá que verificar que todas las personas se hayan retirado, que no hayan quedado personas en el baño, por ejemplo, que se hayan quedado impávidas en algún recinto. Él se tendrá que cerciorar de que todas las personas de su zona de influencia han sido evacuadas, manteniendo, el orden, indicará cuáles son las vías de dirección para que sean, eh, para ejercer ese transporte peatonal, dirigiendo a las zonas seguras ubicadas, por ejemplo, dentro del recinto. Y en caso el sismo esté cada vez más fuerte, dará la directiva final de salir hacia la zona segura, enmarcada hacia afuera de las exteriores del establecimiento. Mantendrá en coordinación con el jefe de brigadista para informar el hecho de que han podido evacuar y esperará la orden también para poder reincorporar al personal, verificando este brigadista que están las condiciones propicias para poder volver al recinto. Esta será la tarea que va a tener este brigadista. Ok, José Luis, gracias. Gracias, Jocelyn. Gracias, chicos. Vamos a cortar la clase en este momento, ¿no? La grabación se está realizando para pasar a nuestra segunda clase, pero sí me gustaría que pudiéramos tener un descanso de unos 10 minutitos.